Pilar Gudiel, ahora sí, buenas tardes. Buenas tardes, Antonio, ¿qué tal? Oye, ayer leí yo que tan solo el 8% consigue llegar a buen puerto sus buenos propósitos del nuevo año. El 92% se raja en algún momento. Ya está. O sea que de los que empiecen ahora en el gimnasio, en 2 o 3 meses, alguno ya se apea, ¿no? A ver, es un poco lo que decimos habitualmente. El ejercicio físico requiere un hábito y es lo más importante. Entonces, al final requiere una constancia y requiere salir de la zona de confort, ¿no? Si te estás planteando empezar a hacer algún tipo de ejercicio, había que ver también un poco, quizá, pues creo que lo comentábamos en uno de los últimos encuentros, que sean objetivos realistas. ¿Por qué abandona tanta gente? Pues quizá porque no estamos teniendo objetivos realistas, porque estamos marcando metas muy altas, porque queremos hacer todo de repente, pasamos de entrenar 0 días a querer entrenar todos los días, de no caminar nada a caminar 1 hora al día. Entonces eso en el tiempo no es sostenible, por eso quizá hay tantas personas que se caen, ¿no? Es importante encontrar qué tipo de actividad encaja para ti. Y es muy importante, en mi experiencia lo veo, muy importante la progresión. Es súper importante empezar progresivamente desde dónde partes tú, a dónde quieres llegar, pero planteártelo en un tiempo y que sea de manera poquito a poco. Porque es mejor esto en el tiempo. Además yo lo digo a muchas mujeres cuando... Objetivos reales y poco a poco, de menos a más. Siempre. Es que la progresión es un principio fundamental del entrenamiento o del movimiento. Es que tú no puedes pasar a poner la máquina de 0 a 100 en nada de tiempo, porque los sistemas se tienen que ir adaptando y tú tienes que ir cogiendo ese hábito, que es lo más importante. En el movimiento, una de las cosas más importantes es ser capaz de sostenerlo en el tiempo. Entonces, bueno, pues elegir el qué voy a hacer es una de las decisiones que hay que tomar, pero hay que sentarse a decir, venga, ¿qué tanto tiempo tengo? ¿Desde dónde parto? Voy a ir a profesionales que me ayuden, lo voy a hacer de manera autónoma, qué tipo de actividad voy a hacer, durante cuánto tiempo, con qué intensidad. Son decisiones que hay que tomar antes de empezar a moverse, porque si no, caes. Oye, y hoy toca hablar de movilidad. Sí. Y ahí te estamos viendo. Esa eres tú, ¿no? Esa soy yo. Sí. Bueno, pues Antonio, estas últimas sesiones hemos hablado de condición física. Yo soy una, una friki del ejercicio físico, pero sobre todo de la condición física, porque al final la condición física la componen, como dijimos, varias aptitudes físicas, la fuerza que hemos hablado de ella, la aptitud cardiorrespiratoria, y la movilidad es otra de esas patitas que constituyen la condición física, y que ya hemos visto que la condición física debería de ser también ya incluso empezar los propios médicos, ¿no? Empezar a tener en cuenta este tipo de estatus en las personas, porque son biomarcadores de salud. Entonces es importante que lo tengamos en cuenta. Y ahí estamos haciendo ejercicios de movilidad, bueno, pues son ejemplos, ¿no? Pero la movilidad es muy importante y quizá, Antonio, sea la gran olvidada. ¿Tú haces ejercicio de movilidad antes de entrenar? ¿O después o en algún momento? Me olvido. Cuando me meto en la piscina, yo sé que también incluso, aunque estés en un medio ingrávido como es la piscina, donde se supone que uno no se lesiona, pero oye, cuidado también, ¿no? Cuidado con los manguitos rotatorios y todo esto, ¿no? Digamos que también incluso pues tienes que hacer calentamientos de hombros, de codos, de muñecas. No siempre lo hago, pero sé que es imprescindible, que es importante. Pues esto, hoy venimos un poco a darle importancia a ese trabajo de movilidad. Al final, la movilidad es el rango de amplitud de movimiento que tiene cada articulación en nuestro cuerpo. Todas las articulaciones no tienen el mismo rango de movimiento, por tanto, evidentemente no va a ser igual. Unas articulaciones son más móviles y otras son más de estabilidad, ¿no? Esa función de estabilidad, pero hay que dedicarle el tiempo. ¿Por qué? Porque al final, de manera general, cuanto mejor movilidad tengamos, va a tener un impacto positivo en nuestra salud. Eso de manera general, en nuestras actividades del día a día, como en nuestras actividades laborales, como en nuestra actividad deportiva o de ejercicio, de actividad física diaria. Luego, de manera específica, ¿por qué es importante? Porque nos va a ayudar a disminuir los riesgos de lesiones también. Unas articulaciones que están móviles
y que están saludables, va a hacer que haya menos tensión a nivel de tejido blando y por tanto voy a tener menos riesgo de tener una lesión. Incluso si tengo una lesión, la movilidad va a ser importante para volver a trabajar sobre esa lesión, ¿no? Esa readaptación va a ser un punto importante. Luego es importante también la movilidad porque nos va a ayudar en la economía de movimiento, en la economía de carrera, en la economía de natación en tu caso, por ejemplo. Es decir, en el gesto, en la técnica del movimiento nos va a ayudar. En la halterofilia, el levantar, ¿no? Que nos lo encontramos mucho, un peso por encima de la cabeza, pues todo el mundo no está totalmente capacitado en ese momento para levantar un peso por encima de la cabeza porque su hombro no da para más. Entonces hay que trabajar, antes de pensar en levantar muchos kilos, hay que pensar en preparar esas estructuras fuertes que sostengan esos kilos por encima de la cabeza y no nos hagamos daño. Entonces, realmente es muy importante. Lo que pasa es que eso, como que parece un trabajo donde no sudamos tanto, donde no acabamos hasta la extenuación con una sensación de fatiga, parece que no hemos hecho nada, ¿no? Pero forma parte de nuestros entrenamientos. Incluso, Antonio, gente que no hace nada, personas que no se mueven en sus puestos de trabajo. Por ejemplo, tú que pasas mucho tiempo sentado en una posición, fíjate cómo estás ahora, echado hacia adelante, tu columna, tu musculatura posterior no está trabajando, pues a lo mejor te puedes plantear en los descansos de programa, pues simplemente retraer un poco las escápulas, hacer 10-15 repeticiones, ya estás despertando tu sistema nervioso, esa musculatura, y eso ya te está haciendo un bien. Por un problema en la escápula derecha fue por lo que comencé la natación, hace 3-4 años. Vale, pues mira, hay cositas que hay que ir rescatando y bueno, pues es interesante, ¿no? Entonces, 10-15 repeticiones no nos va a llevar nada, medio minuto, 2-3 veces, pues ya tienes ahí un trabajito de movilidad que está en tu contexto laboral que te va a facilitar y va a hacer que mejore también tu postura, por eso es importante. Sí, es importante eso de la condición postural, ¿no? De siempre llevar los hombros hacia atrás, ¿no? Intentar que las escápulas, como tú dices, estén lo más pegaditas posible. Efectivamente, están colocaditas en su sitio y que esa musculatura posterior esté trabajando, porque pasamos muchas horas sentados, entonces esa musculatura está frita y es como, pues la tienes que despertar, pues hay movilizar los hombros en círculo, ¿no? De manera un poco más analítica, te va a hacer también incluso subir los brazos, movilizar lateralmente las costillas. Mira, yo a mis embarazadas, por ejemplo, a las mujeres embarazadas en general es bien para todo el mundo, pero las embarazadas que tienden a modificar mucho su caja torácica, pues hacemos muchas inclinaciones laterales porque solamente el hecho de flexibilizar la caja torácica va a hacer que tu capacidad respiratoria mejore, que tu diafragma tenga más espacio para moverse, tus intercostales estén más vivos. Pues son pequeñas cositas que se pueden ir haciendo en el día a día y que nos van a facilitar la vida muchísimo más, tanto... Cualquier movimiento del día a día, el más tonto, con ese te puedes lesionar, ¿no? Y dicen que esas son las peores lesiones. Bueno, a ver, es un poco generalizar, ¿no? Pero, a ver, claro, al final el riesgo de lesión está siempre, vivir es un riesgo, ¿no? Te puedes salir a la calle y caerte, tropezarte, pero mira, por ejemplo, eso, una persona que tiene una buena estructura, que tiene una buena articulación, que tiene una articulación que está suficientemente fuerte, que se somete a un tropiezo y es capaz de recolocar su cuerpo, va a evitar esa lesión. Como una persona que no está tan fuerte, pues cae al suelo y no es capaz de reaccionar tan rápido, ese tiempo de reacción también, ¿no? Desde que percibe el estímulo caerse hasta que recoloca. Es decir, que en pequeños gestos, efectivamente, claro, es que una caída, un esguince, imagínate, Antonio, ¿no? Un esguince grado 2-3, te tiras un tiempecito fastidiado, ¿no? Sí. Incluso para esa readaptación del esguince se trabaja la movilidad de los dedos de los pies, Antonio. Es algo que hasta también... eso. Estamos nosotros potenciando mucho en cómo, y me doy cuenta cómo estamos súper desconectados de los dedos de los pies, ¿no? El poner los deditos en el suelo y decir, levanta el dedo gordo solo, levanta el resto de dedos, uno a uno, los dos a la vez, alternando derecho e izquierdo, y es como, colapsamos. No tenemos, porque no estamos conectados con los pies, pero los pies nos sostienen en el día a día. Y es importante que los pies tengan fuerza y que tus articulaciones tengan fuerza. Y tú tengas una buena conciencia corporal. Eso es súper importante. Son cositas, pues eso, que dentro de un contexto deportivo no les prestamos atención, pero esto acumulado en el tiempo nos puede ayudar a estar todavía mejor, ¿no? Y a rendir más tanto a nivel deportivo como en las actividades del día a día. Siendo joven, niños,
vamos a fomentar ese hábito deportivo, ese hábito de movimiento en los niños. Los niños a lo mejor mandarle movilidad pues puede ser aburrido, pero ¿cómo podrían hacer los niños movilidad? ¿Cómo? Jugando, haciéndoles saltar, correr, les privamos mucho de eso. A mí me entristece mucho que me encuentro a veces, nosotros trabajamos con niños también, personas que me dicen, es que ese horario no me encaja porque tiene otra actividad, ¿no? Cognitiva, inglés, otra historia. Es como, al final dejamos lo último el movimiento, ¿no? Y es tan importante que los niños salten, que corran, que les demos un espacio para eso y que no lo dejemos para lo último, porque ese hábito ya que estamos engendrando desde muy pequeñitos nos va a ayudar que luego ese 8% no sea un 8, que sea un que sea un poquito más. Que sea, efectivamente. Los que mantengan esos buenos propósitos. Exactamente, porque ya los tengamos como en la rueda, ¿no? del movimiento. Así que incluso personas con obesidad, Antonio, que tú dices que tienen limitaciones para moverse, ¿no? A nivel articular, pues puede ser, fíjate, la movilidad puede ser una buena propuesta para empezar a que esa persona se mueva. Porque la movilidad le va a hacer que sus tejidos también empiecen a oxigenarse y a llegar sangre, a empezar a despertar un poquito su sistema nervioso. Entonces, incluso personas, ¿no? Con obesidad, es que no puedo hacer nada. Sí puedes hacer. A ver, empieza por moverte con tu propio cuerpo. Podemos utilizar bandas, podemos utilizar foam roller, podemos utilizar pesas de una manera más avanzada. Es decir, que existen muchas estrategias para hacer ejercicio de movilidad y que pueden ser 5 minutos al día. Es que tampoco hace falta mucho más. ¿Hay un protocolo para esto? No hay un protocolo, tú sabes que en el ejercicio físico, en el movimiento, no hay ninguna receta que valga para todo el mundo, pero el protocolo es el de cada persona según su circunstancia y lo que haga, pero siempre es bien. Es muy raro que nos vayamos al polo opuesto de pasarnos de hacer movilidad, es muy raro que lleguemos a ese punto. Entonces, pero sí que de manera general, ¿qué podemos decir? Pues oye, mover un poco tu cinturón escapular, ¿vale? Mover un poco tu cinturón pélvico a nivel de pelvis, mover un poco a nivel de tobillo, ¿no? Pie y tobillo. Entonces, esos 3 puntos, yo, por ejemplo, los entrenamientos son puntos que siempre tengo en cuenta, pues porque estamos tanto tiempo sentados que también las caderas están fritísimas. Los hombres tenéis menos movilidad. Sí, es verdad. O sea, por ejemplo, ya yo, siendo hombre, ya diría, vale, pues yo ya sé que por ser un hombre tiendo a tener menos movilidad, pues más motivo para que le dediques tiempo a tu movilidad, porque el ser hombre, pues, por ejemplo, implica que tenga menos movilidad. En la edad vamos perdiendo movilidad. O sea, si eres un hombre y encima te vas envejeciendo, vas perdiendo movilidad, pues hay que trabajarla. En este sentido, un poquito a renglón seguido de lo que tú comentas, ¿no? En el hecho de esto de que los hombres tenemos más movilidad. Menos movilidad. Tenéis tendencia, ¿no? Significa que todos... En estos 15, 20 días que nos hemos pasado y que hemos puesto seguramente los 2, los 3 kilitos, nosotros lo vamos a sentir mucho más, ¿no? En nuestras articulaciones. Bueno, a ver, no te sabría decir exactamente. Yo creo que puede ser más una cuestión de sensaciones, tampoco creo que tenga un impacto. Si es una persona que habitualmente, pues yo me he pasado un poquito más también en la comida, pero bueno, no he dejado de moverme porque al final el movimiento no entiende de vacaciones ni de navidades, el cuerpo quiere moverse y necesita moverse, independientemente de la fecha en la que estemos. Entonces yo creo que personas, esto es una opinión, no te sabría decir de una manera científica, evidencia, estudios o algo, no te sabría decir, pero creo que es más una cuestión de que personas que están habituadas, no han dejado de entrenar, aunque se hayan movido un poco menos, se han pasado un poco más, pues a lo mejor cuesta un poco más coger el hábito, pero bueno, te pones. Pero aquellas personas que ya van acumulando, pues como entres en un círculo vicioso de entrar en esa rueda, es muy difícil salir, ¿no? Por eso yo siempre recomiendo no dejar de entrenar. O sea, ¿por qué? Vale, bueno, puedes bajar el ritmo porque hay más fiestas, por lo que sea, pero dedica un tiempo, 5 minutos, Antonio, si un día no puedes hacer nada, 5 minutos, ¿quién no tiene 5 minutos? Y el otro día lo dije en una historia, vamos a mirar los teléfonos móviles, que lo hagan, por ejemplo, las personas que nos estén escuchando, y miren cuánto tiempo han dedicado en el día de ayer a las redes sociales. De ahí, quítale 5 minutos para el movimiento. Más de uno se te echa encima, ¿eh? Claro, pero al final, el mejorar tu salud, Antonio, hay una parte que no depende de nadie más que de nosotros. Entonces, o de promover una mejor salud, no lo puede hacer nadie por ti. Entonces, hay un factor ahí
que no podemos controlar, pero hay uno que sí y que al final pues, es una decisión, ¿no? Y luego, algo importante, Antonio, que no se me quiere olvidar, que lo tenía que apuntar como en grande, es el no dolor. Cuando hagamos ejercicios de movilidad, vamos a evitar, si hay algo que nos duele, no seguir por ahí. Tu cuerpo te está diciendo que por ahí no, que duele, vamos a cambiar el ejercicio, vamos a ir hasta un rango de movimiento, de ángulo, que no tengamos dolor. No hay que llevar al cuerpo al extremo, hay que también aprender a escucharnos, ¿no? Que eso también me lo encuentro un poco en la experiencia, ¿no? Parece como que somos masocas y tiene que doler, no tiene que doler. Puedes sentir una molestia del estiramiento, por ejemplo, pero no tiene que ser algo incómodo ni que mucho menos que produzca dolor. Dediquemos entonces 5 minutitos al día. Sí, si no hacemos desde nada... que nos levantamos. Claro, bueno, Antonio, en el momento que sea, mira, esto también es algo que no se conoce muy bien, pero da igual cuando lo hagas. Si no puedes hacerlo en el contexto de entrenamiento, pues hazlo cuando te levantas, por la noche, al mediodía, cuando tengas un rato, porque entonces si encima buscas un momento, tiene que ser este momento, y si ya ese momento no puedes, lo dejas de hacer. No pasa nada, en el momento en que tú puedas, lo haces. Incluso en el contexto laboral, si es que hay muchas alternativas que podemos buscar para poder movernos, ¿no? Y dedicar esos minutitos. Tú en tu caso, pues por ejemplo, antes de entrenar, después de entrenar, cuando llegas a casa, después de la ducha, no pasa nada, los beneficios van a seguir estando. Sobre todo en personas que no hacen mucho, los beneficios van a ser muchísimo más rápidos, mayores y antes, porque no están tan acostumbrados a hacer nada, ¿no? Oye, volviendo a lo de los buenos nuevos propósitos, sí. ¿Tú crees que estos no funcionan porque vienen a corresponderse más a una efeméride que a una necesidad real? ¿A que realmente no sabemos lo beneficioso que es todo esto? Vale, es una buenísima pregunta. Yo creo que saberlo lo sabemos, creo. Porque estamos bombardeados, o sea, cada vez más en redes sociales, ¿no? Sabemos, es algo muy contundente, cada vez más los médicos propios ya cada vez de manera más frecuente recomiendan el ejercicio, entonces saberlo sabemos. El caso es que yo creo que lo que nos está costando es que tenemos que buscar estrategias de cómo implementarlo en nuestro día a día. Pero es una evidencia que el ejercicio físico es saludable, está directamente asociado a nuestra condición de salud. Eso es indiscutible a día de hoy. Pero el cómo es ahí donde yo creo que encontramos la dificultad. Vivimos en un día a día donde estamos sobreestimulados con muchas cosas. Las redes sociales yo creo que nos tienen súper absorbidos por todos lados. Entonces es como una decisión de decir hasta aquí y voy a ver cómo puedo hacerlo. O sea, es como decir voy a asumir las riendas de mi vida y voy a ver cómo puedo empezar a implementar el movimiento porque sé que va a hacer mucho bien para mí. Entonces, quizás es el cómo. Y si no sabemos el cómo, vamos a buscar profesionales que nos ayuden. Si es que estamos para eso también, para asesorar. Yo cuando alguien me pregunta, aunque no venga a entrenar conmigo luego, pero por ejemplo una embarazada, una mujer que me pregunta, oye Pilar, nunca he hecho nada, e intento asesorar por dónde. En función de esa persona, no en función de lo que yo creo que debería de ser, porque lo que yo creo que debería de ser, a lo mejor esa persona no llega todavía, pero vamos a empezar poco a poco, ¿no? Entonces, la pregunta pasa un poco por el cómo, ¿no? El propósito, porque bueno, empieza el año nuevo, vida nueva, pero eso, vamos a ser realistas y qué guay que decidamos movernos, pero venga, vamos a hacerlo adecuado a lo que es mi historia en el día de hoy. Yo empecé un hábito de 21 días. Yo hice un máster por entonces de salud en Sevilla, cuando yo empecé a entrenar, que hace 16 años, el otro día lo conté, 16. Y yo nunca había hecho deporte, entonces hice un máster de salud y en ese máster me hizo un clic la cabeza y dije, yo tengo que empezar a hacer ejercicio físico. Y me propuse, y pues uno de los profesores nos habló del tema de los 21 días, que eso ya también a día de hoy se ha visto que no es tal cual, pero bueno. Pero sirvió, ¿no? Fíjate. Claro, efectivamente, para mí sirvió, efectivamente, por eso es interesante, ¿no? Y empecé a chequearme, y empecé un día, otro día, hice los 21 y hasta el día de hoy, Antonio, yo no he parado de entrenar. Más allá del día de descanso, pues de los días, pero yo no recuerdo que haya dicho dejo de entrenar porque me voy de vacaciones. Es que yo me voy de vacaciones y yo hago vacaciones activas. O camino, busco gimnasio, busco hoteles donde haya gimnasio. Entonces, eso es lo interesante, que lo podamos, que sea duradero en el tiempo.
Entonces, y como tú dices, el concepto de la palabra, implementarlo en nuestro día a día. Claro, es que es como el comer, como el cepillarte. Un día lo decíamos, oye, pues mientras te estás cepillando puedes ir caminando por la casa. Es que son pequeños, no queramos tampoco ser ya deportistas de élite. Es que no hace falta tampoco para venir. El mensaje importante es, si no haces nada, a poquito que hagas vas a tener un beneficio, aunque creas que no, lo vas a tener. Y ya, a medida que tú vayas haciendo y te vayas sintiendo bien, tu cuerpo solo te va a ir pidiendo más. Y tú solo, mira, ayer había 2 chicas, hay un grupo de chicas que tenemos en el gimnasio que entrenan 2 veces en semana y ya nos han pedido entrenar 4 días a la semana. ¿Tú sabes el éxito para mí como profesional de decir, es que hemos conseguido generar adherencia y que ellas solas, no que yo lo haya dicho, digan, necesito entrenar 2 días más? Pues, y llevan un tiempo, no es que lo hayan hecho, entonces, llevan un tiempo generando esa adherencia, esos beneficios, cómo se sienten, y ahora ellas solas, tu cuerpo te dice, necesito moverme más, esto ya se me queda pequeño. Bueno, pues ahora soy yo el que tiene que ir al gimnasio tuyo, ¿eh? Pues ya sabes. Es lo que me propongo. Pilar Gudiel, muchísimas gracias. No dejes de hacer deporte ni de venir aquí para contárnoslo. Muchas gracias a vosotros. Nos marchamos a publicidad y enseguida regresamos para hablarles de las rebajas. No se vayan, que es muy interesante lo que viene.